en el día de ayer hicimos un comentario sobre lo que es la concienciación del autismo. A esto le sumé un reclamo que se hizo desde el Congreso Nacional, este reclamo de que la ley que se ha realizado y que ha sido proclamada por el Poder Ejecutivo no tenía un reglamento según los legisladores. Decían que no tenía un reglamento ni se estaban haciendo los protocolos del lugar para ponerla en su ejecución. A lo que hemos tenido una comunicación con Benny Mex, quien es precisamente el director del CONADIS, que es la institución responsable de lo que tendría que ver con el tema de las discapacidades. Creo que la conversación con él es muy interesante, pero él ahora mismo se encuentra en la cumbre mundial de las discapacidades y solo hará contacto con nosotros vía telefónica para aclararme, porque incluso ya desde el Instagram él comenzó a aclarar, sí, hay reglamento, que sí tenemos reglamento. A todo esto nosotros le dijimos, es importante hacer el contacto para que puedas explicar por qué la sociedad dominicana no se siente enterada de que tenemos reglamento y los congresistas mucho menos. El reglamento fue emitido mediante el decreto 403-24 y me siento muy bien de que tengamos a Benny en la línea telefónica. Bueno. Muy buenas tardes, señor Benny. Gracias, Nivelka, gracias, Johanna. Efectivamente, como decía Johanna, estamos en Berlín, culminamos la cumbre global de discapacidad, donde más de 100 países se hacen presentes, 3.000 y tantos delegados. Dominicana está presente, la vez anterior no tuvo esa presencia, y aquí se hacen declaraciones y compromisos que hacen que mejoremos nuestra política de discapacidad, que posteriormente entonces el Comité de Derechos Humanos de la ONU te valida y te examina. Y el mes pasado hicimos el examen del 2022-2023 porque por la pandemia hubo un cierre y tuvimos que examinarlo doblemente. Entonces, recogemos las políticas, las medidas y vamos entonces a implementarla en Dominicana. Con el tema del autismo, primero, ayer... Esa parte precisamente nos alegra de que estemos allá representados en Berlín. ¿Qué hora tienes allá en Berlín ahora? 10 de la noche, 10 de la noche. O sea que tranquilo, que no te vamos a desvelar. La pregunta sería, ayer la denuncia que se hizo desde el Congreso Nacional haciendo el llamando la atención sobre el tema de la atención al sector autista, a este renglón. Ellos dicen que todavía no se han hecho los protocolos del lugar para la implementación de la ley y también en su mayoría desconocían de que existía ya el reglamento de la misma ley que está promulgada. En el caso particular, explícanos lo del reglamento, cómo se dio, cuándo se dio. Correcto. Y si está en aplicación. Mira, la verdad que yo me extraño mucho por el tema de que amigas, yo colegas porque siempre estamos muy cerca del Congreso, establezcan que no hay un reglamento, pero yo mismo he conversado con la diputada Patricia Núñez, que me compartió la información, con Yalis también, y tengo una relación muy cercana, de OCOA, y otras diputadas más, que de alguna manera uno convive, y he ido a mi oficina ya, porque asumimos la presidencia de CONADIS, y estamos discutiendo incluso de hacer jornada territorial, y hemos hecho ya, en el caso de Patricia Núñez, hicimos ya en Sabana Perdida, en nuestra gestión, y en el caso de Yalis ya estuvo nuestro equipo con Luisito Cruz en OCOA. Entonces, sí que hay un reglamento. El reglamento ustedes lo leyeron, eso se aprobó el año pasado. Nosotros fuimos parte de los redactores del reglamento, que fue para subsanar las situaciones de la ley. La ley tiene muchísimas situaciones que contradicen la ley 513, que es la ley madre de la discapacidad, porque hay que entender que ya hay una ley vigente de discapacidad del 2013 que se está revisando incluso el diagnóstico de su aplicabilidad. Hay aspectos que no se pudieron aplicar, como el FONADI, que es el Fondo de Discapacidad. Estamos tratando de hacerlo viable vía la modalidad y combinarla con la ley de voluntariado para poder captar fondos para la discapacidad fuera del presupuesto nacional. Y entonces el reglamento que tiene la ley 3423 sí se aprobó. Lo que pasó fue que ese reglamento, por un tema legal del plazo de ley que establecía 120 días, se utilizó el plazo mayor que el plazo regular en materia administrativa, que es los días hábiles. Y por eso el reglamento se aprobó. Ya el Consejo de Ministros Apoderados
del presupuesto 2025, por lo cual no podía pasar por el Gabinete de Salud ni por el Gabinete de Educación. Él regla la ley para atribuirle fondos directamente a financiar el proyecto. Entonces, luego... O sea que tenemos ley, tenemos reglamento, pero no está siendo aplicable a nivel de fondos o de programas. ¿Es lo que me quieres explicar? No se podía asignarle fondos como establece la propia ley para los distintos, como tú decías, programas. Son 16 instituciones directas, más 2 más que tienen tareas sobre ella, que el CAI, que tiene su propia nomenclatura, y nosotros con ADI, que somos el ente articulador, porque somos el rector del sistema. Entonces nosotros le exigimos a las instituciones que aplican, pero cuando le exigimos, no tiene un capítulo directo para financiar los proyectos que establece el tema. Ahora, ¿qué está haciendo CONADI? CONADI tiene 6 ASFL, o sea, son de fin de lucro, adscritas a CONADI, de las 90 que tenemos, que trabajan directamente con el tema autismo, y le hemos financiado del 25 para acá más de 30 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué? Tenemos. A mí me escucha menos. Escucha, Benny, no, te pregunto, ¿qué implica ya teniendo una ley exclusiva para las personas del espectro autista? ¿Qué implica la ley en términos del Estado? ¿Qué se supone que se va a hacer ahora que antes no se hacía para esa población? Correcto. Vamos a terminar con los aportes que hemos hecho, ¿verdad? A la SFL lo financiamos para sus actividades, que hacen terapia, diagnóstico, que hacen actividades de integración, de formación y demás. Les financiamos con más de casi 30 millones de pesos a esas ASFL. Hemos certificado, y salió en la prensa nacional ayer, más de 6,000 niños que tienen el espectro autista, y casi 4,000 de ellos, 4,000 y pico, reciben el fondo, los 6,000 pesos, que es el Fondo de la Niñez por discapacidad, en este caso de autismo directamente, que fue una iniciativa de la primera dama, Raquel Arbaje, y ya supera la tercera entrega. Pero también hemos hecho jornadas de capacitación y de formación a nivel nacional, talleres de sensibilización, integración a los padres, y ahora, la semana pasada hicimos el primer foro nacional para la aplicabilidad de la ley 3423, perdón, que eso integramos en 2 puntos importantes. Atacamos el tema protección social, que tiene que ver con salud, la DIDA, el SNS, salud pública, el CAI y demás instituciones más, y atacamos el tema entonces educativo con MESID, con educación superior, educación especial, y las fundaciones que están vinculadas a esos temas directamente con autismo. Para entonces nosotros, en los programas que establece la misma ley, subsidiarlo vía programas ya existentes, porque hay una duplicidad también en el fondo de todo esto. La creación de la ley de autismo, que fue una conquista que yo mismo firmé, y a nivel que firmó, y un grupo de gente firmamos, desde la Peña por un Mejor País y otras instituciones, en el Congreso nos invitaron a los técnicos para discutir los puntos de cómo iban a aplicarlo. Si no invitaron a estos técnicos, porque eso duró muchos años ahí en el Congreso y en comisiones y en comisiones. Estamos hablando que tú llamas a una educación con 20 años y nunca conoció la ley hasta que lo llamó al Palacio, para que usted lo sepa. O sea, la ley que se aprobó, que incluso el presidente le hizo una observación, no la objetó ni la observó, pero hizo una observación que le planteó, que era que esa ley tenía que armonizarse con la 513, que tenía que armonizarse con las demás legislaciones para sacar un proyecto a futuro. Lo dice así mismo cuando el presidente promulgó, y en el reglamento, yo en presidencia como viceministro, eso me el enlace con ADIS, llamamos a una reunión a los opositores jurídicos de las 16 instituciones, y ellos decían que solo van a revisar aspectos de contradicciones, tal vez con derechos fundamentales, constitucionalidad y demás. Entonces, convocamos a los técnicos de las instituciones, porque no estoy hablando de oído, yo fui parte de ese proceso, para subsanar la duplicidad. Le digo como algo, el Ministerio de Industria y Comercio establece, yo siempre pongo ejemplo de esto, le establece la ley, le manda a que todos los comercios del país, ya veces colmado, almacén, supermercado, tienen que tener un stand para personas con autismo. Entonces, eso sería brillante, una gran conquista. El tema es que el libre mercado en Dominicana no te permite intervenir en un comercio directamente. Entonces, hay que crear un mecanismo alterno para poder hacer eso. Hay un departamento de comercio de supervisión. En ese sentido,
Me gustaría de tu parte, y creo que la invitación está abierta, el equipo te estará esperando para cuando tú regreses de Berlín. Sí, con ansias. Hagas una entrevista para hablar de este tema y de otros. Y podamos profundizar en los temas de discapacidad, en los temas de autismo. Correcto. Aquí hay muchos temas, no solo autismo. Pero déjame terminar para cerrar un poquitico esto. Lo que me refiero es que sí estamos comprometidos con que la ley se aplique. Estamos dando los pasos en dos puntos fundamentales, que la salud y la educación, que son los principales. En educación sí se ha hecho muchos talleres, las escuelas ya tienen espacio para darle apoyo, el profesorado se ha capacitado, pero hay muchos aspectos que llevan tiempo. El autismo, como ustedes decían, esa discusión de la ley te da mucho tiempo, tiene muchos aspectos que hay que mejorar. La ley hay que hacer una profunda discusión de la contrariedad. Querían crear una institución directamente para autismo. Entonces, imagínate que Down también creó su ley. Un momentito, imagínate que Down... precisamente ante esa conflictividad que podría generar la ley de autismo por ser específica, te pregunto, ¿ustedes tienen algún criterio especial? Porque es que al Down no tiene una ley. Por ejemplo, a los traumas físico-motores no tienen una ley. Pero el autismo, los que defienden la ley, los que trabajan el tema, dígase la sociedad civil, entiende o tiene un planteamiento de que el autismo no deberían manejarlo ustedes en el CONADIS, porque entienden de que eso no es una condición especial, sino una condición. O sea, que es, entonces quiero saber cuál es tu opinión sobre eso. Ellos están en desacuerdo de que esa ley sea manejada por el CONADIS. Bueno, yo nunca he escuchado esa queja, tal vez lo han dicho al interno. Exacto. No se ha planteado. Sí se planteó fue crear una institución de autismo, y yo creo que la visión del Estado es recortar el Estado, no acrecentarlo, y duplicar dos instituciones haciendo lo mismo por una sola tipo de discapacidad o de condición, como quieren llamarlo, porque toda la discapacidad es una condición que es permanente. Yo siempre le digo a la gente que con nadie no entrega silla de ruedas enfermo. Nosotros no entregamos silla de ruedas enfermos, entregamos silla de ruedas a personas con una condición que es permanente. Por eso las sillas de ruedas son especializadas, no la gris que hagan en el hospital, ¿verdad? Entonces, bueno, entenderlo. Otra cosa es, en algunos países el autismo lo toca a salud, en muchos países. Entonces, habría que definir internacionalmente que nos regimos nosotros con técnicos y científicos y que cambie la composición internacional, porque aquí había muchísimas, en la Cumbre Mundial de Discapacidad estaban todas las personas de autismo, entonces no entiendo. Tenían una mesa, los autistas también. O sea, tenían una mesa para discutir ese tema. Es que no, porque es que es el punto, hay que entender que son discapacidad. Entonces, un lenguaje que tú hablas por una persona con discapacidad motora o con discapacidad visual es un lenguaje universal. Aquí no se segrega, sí se agrupan por temas en términos de sus necesidades y sus conquistas, pero en el tema de definir derechos, los derechos son para todos, porque estamos incluyendo. Si nosotros estamos hablando de inclusión, no podemos excluir. O sea, que esta discusión es más profunda. Nosotros aceptamos lo que quieran. Ahora, otra cosa es también, quieren hacer como una lucha de la sociedad civil contra el gobierno. Y ustedes saben que CONADIS está compuesto un 60% con sociedad civil. O sea, para yo ser presidente de CONADIS, la sociedad civil, esa SFL, igual mencionar, yo también puedo, Mano Unida por Autismo, todas las instituciones que trabajan con autismo, son 7, 8, 10, votaron por mí para yo estar en una terna. Y sesionan conmigo en mi presupuesto, sesionan con nosotros para la modificación que vamos a hacer en cualquier momento de cualquier tema de CONADIS, cuando vamos a abrir oficina al interior, cuando vamos a hacer una reforma internamente de CONADIS, todo eso, ellos son parte integral, porque el CONADIS está compuesto, reitero, en su zona de gobernanza del 60% de sociedad civil. Entonces, porque tú digas, oye, Benny, ¿qué % de la población dominicana se estima tiene algún tipo de discapacidad? Que puede ser autismo, que puede ser síndrome de Down o que puede ser cualquier otra. Muy buena pregunta. Mira, la última referencia que estamos utilizando todavía es el censo de 2010, porque el 2022 no ha sacado el informe directamente de discapacidad. Entendemos que por la metodología que se utilizó, que fue el set corto de Washington, que son las preguntas específicas que no despliegan por un tema de practicidad, vendrá menos el monto, que antes era un 12.5, ahora entendemos que incluso puede venir a la mitad. ¿Por qué?
porque lo que se recomienda internacionalmente en los censos es de 5 años en adelante. Y la mayor cantidad de discapacidad detectada es de los menos 5 años. Entonces, pudiera venir menos, pero no es porque quiso coger la ONU así, es porque fue el mandato internacional y recomendaciones de los técnicos. ¿Por dónde puede estar la población? ¿Por dónde puede estar? Nosotros tenemos un 10% más o menos de la población. Un 10% de la población. 1 millón de personas más o menos, sí. Trabajamos, ese es el universo que levantamos. Que estamos trabajando en Hogar, Ciuven, Supérate, todas las instituciones que levantan data. Tenemos esa media, pero lo vamos ahora, y es bueno también que entiendan que nosotros estamos lanzando el primer Plan Nacional por la Discapacidad, que lo presentamos aquí en Berlín, porque no existe en el país una estrategia nacional de discapacidad. Por eso no hablemos de una discapacidad específica, en general. Entonces, sobre esa base, nosotros vamos a hacer un levantamiento territorial, no solo para saber cuántos somos, sino quiénes somos y dónde están, para poder el rostro de la discapacidad, cómo viven. Te agradecemos ese contacto y queremos comprometerte a que cuando tú regreses de Berlín, Mariela te contactará y tú vendrás aquí a conversar en vivo con nosotros y con la sociedad dominicana que siempre hace contacto a través de nuestras líneas telefónicas. Así que gracias de verdad. Punto de vista, agradecemos siempre, estamos dispuestos y es bueno que veamos esto como un trabajo entre todos, no una lucha de uno dicen, otro dicen, porque en el medio están los niños. Gracias. Están las personas con discapacidad que necesitan que todos trabajemos por ellos.